noticia el miedo, ni el ruido que no cesa. Contamos lo bueno, vivencias del alma, versos que alumbran historia con tres ole. Bienvenidos candileros y candileras a Candil y Compás, palabras con alma. Hoy no es noticia el miedo, ni el ruido que no cesa. Aquí encendemos el candil y suena el compás. Queridos candileros, ¿habéis estado enamorados? No hay serie, ni viaje, ni abrazo humano que pueda igualar el amor del que habla la Escritura. Dice Cantares, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. La tsunamita ve en su amado un árbol distinto, su tronco firme, su sombra fresca, su fruto dulce, un lugar donde el alma se sienta, respira y vuelve a la vida. Y mientras pensaba en esta sombra bendita, me vinieron unos versos de San Juan de la Cruz. Aquel místico que caminaba de la mano de Cantares, decía, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Porque hay amores que alumbran por dentro, que te guían sin hacer ruido, que te sostienen aun cuando fuera es de noche. Imagina que caminas rendido, con la sed en los huesos, y la sombra lejos, y de pronto, en mitad del fuego del día, un manzano se abre como un milagro quieto. Te sientas bajo su abrazo verde, pruebas su fruto, y el alma, que venía a ras del suelo, vuelve a hacerse aire. Así es estar con Jesús. Y no solo eso, dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Hay un lugar donde ondea la bandera del amor, donde Él sostiene tu cabeza con su izquierda y con su derecha te abraza. Hoy, candilero, candilera, siéntate bajo su sombra, descansa, deja que esa luz humilde que arde dentro, como decía San Juan, te lleve suavemente al amado. Y ahora, a la luz de este candil, vamos a hablar de ese amor que refresca, que guía y que abraza. Bienvenidos a esta segunda parte de Candil y Compás. Hoy vuelven a acompañarnos Paco Sánchez, cuya serenidad me recuerda a ese manzano del que habla el texto, y también está con nosotros mi gran amigo Natán, dos voces queridas que saben mucho del amor que cobija y sostiene. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Pues encantado nuevamente de estar contigo y con Natán, de pasar este tiempo tan ameno. Muchas gracias. Igualmente, muy encantado de estar con vosotros. ¿Os habéis recuperado de las últimas espinas? No, pero en gracia esperamos recuperarnos. Muy bien, lo digo porque seguís luciendo bellos, como los lirios. Como los lirios, ¿verdad? Sí. Mira, el texto de hoy dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. El mundo a veces quema. Necesitamos un lugar donde el alma pueda sentarse y respirar. ¿Qué significa para vosotros sentarse bajo la sombra del amado? Pues considerar al amado, considerar ese tiempo. A mí personalmente me gusta el tiempo en que puedo aislarme de todo un poquito y tener una lectura quieta de la Biblia, de tener una palabra de oración. No tiene por qué ser
una oración larga, pero sí una oración en la que siento la conexión de mi corazón con el Señor, el alivio de respirarle, de renovar esperanzas en Él. Para mí eso es la sombra, que realmente Hay muchas cosas que me sacian en la vida, Dios ha permitido que tenga muchas cosas a mi alrededor, pero la fundamental, la que me produce ese deseo de sentarme, es la que estoy describiendo, el tiempo con el Señor y su palabra. Para mí un poco el sentarse bajo la sombra del amado un poco evoca eso, ¿eh? El sol abrasador del verano y esa sombra en la que te puedes descansar, en la que puedes parar un momento. Creo que es difícil en esta vida, pero para mí un poco es eso, el encontrar un momento en el que saborear y disfrutar de esta vida. Eso sería para mí el sentarse bajo la sombra del amado. ¿Y en qué punto del día os resulta más fácil desconectar? Personalmente, me gusta la mañana, cuando ya en la cama, cuando despierto, me gusta ponerme en manos del Señor y luego pues comparto a menudo, prácticamente a diario con Aurora, un tiempo devocional que es rico en cuanto al estudio de la palabra. Nos gusta indagar las cosas que no conocemos y a veces podemos pasar bastante tiempo, pero me gusta muy especialmente el tiempo cuando me retiro a mi cuarto por la noche y uno ha pensado ya en el día que ha pasado y tienes a Dios para encomendarte a Él, ¿no? Es un milagro que podamos despertar cada día. Nos acostamos con la ilusión de que lo vamos a hacer, pero no sabemos. Y qué bueno es saber que tenemos ahí un cuidador que vigila hasta nuestros sueños. Así que ese momento para mí también es muy especial, el momento de retirarme a descansar. Yo sinceramente, Fran, todavía busco algún momento en el que parar a lo largo del día me resulta complicado. O sea, muchas veces el día te pasa por encima más que tú pasas por en medio del día, ¿no? Sí. Yo reconozco que en mi caso, a mí lo que más me ayuda es por la mañana, a primera hora temprano, tener ese tiempo de desconexión, de lectura de la palabra o también de escritura, de reflexión. Y es el mejor momento. Es de alguna manera como si fuera una brújula, ¿no? Que lo que hace es marcar el norte para el resto del día. Y de alguna manera me ayuda a centrarme, a enfocarme, a ir ya, comenzar bien el día. Luego, a lo largo del día, es mucho más difícil que pueda tener ese tiempo. Y lo que intento algunas veces es tener como microtiempos, ¿no? Pequeños momentitos que pueden ser 1 minuto, 2 minutos en donde leo un versículo o algo que me motiva, que me vuelve a enfocar o a recordar, incluso algo en lo que medité por la mañana, pero porque lo suelo llevar escrito casi siempre en algún cuaderno o en el iPad. Entonces acudo a ello de nuevo. Es en eso mismo que aprendí, vuelvo a acudir a ello una y otra vez a lo largo del día, brevemente, ¿no? en espacios cortos. Y también me ayuda mucho compartir con la familia a través del grupo de WhatsApp, en este caso que es algo sencillo, con María Ángeles y con Santi. Me ayuda mucho el estar en conexión a lo largo de todo el día. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Qué tal esto? Pero siempre enfocados, incluso compartiendo aquello que hemos aprendido, ¿no? Pues si he recibido algo lo comparto con ellos, recibo su feedback. Es decir, que es una manera también de estar conectados con la palabra y con las personas que están a mi alrededor, ¿no? Y digamos que eso me hace, de alguna manera, encontrar descanso. Si no hiciera eso, creo que el día se me haría mucho más arduo, más difícil de sobrellevar. Sí, la verdad es que el día admiro una idea que escuché una vez de alguien que decía: no suelo orar más de 10 minutos y no suelo estar más de 10 minutos sin orar. Sí. Entonces es algo a lo que aprender, ¿no? Porque a veces creemos que los tiempos largos que son necesarios si Dios te los pide, pero esa renovación constante, ese apoyo constante de la relación con Dios es gozar de las sombras circunstanciales, ¿no? Hay una sombra que tú puedes elegir, sentarte a la sombra de la higuera, porque es tu lugar favorito, pero cuando tú vas andando en el calor del día pasas por muchas sombras accidentales que aprovechas para refugiarte en ellas.
¿no? Pues es la idea de sentarse en esas sombras, de quizá no más de 10 minutos, pero no pasar más de 10 minutos sin buscar esa sombra. Qué interesante, Paco, lo que dices de ser intencional. O sea, no es lo mismo pasar por una sombra que sentarte a la sombra, ¿no? A veces nos cuesta ser intencionales. Queremos ese descanso, lo necesitamos, pero no le damos, no dejamos que nuestra vida pare y claro, no llega a ese descanso tampoco. Sí. La amada dice, su fruto fue dulce a mi paladar. Compara al amado con un manzano y dice que el fruto del amado es dulce a nuestro paladar. O sea, que de alguna manera nos alimenta. Es un amor que nos está saciando también. Y además es dulce, es grato. ¿En qué momentos o gestos sentís esa dulzura del Señor en vuestra vida? Bueno, en su mucha misericordia, porque el que alcancemos a andar en la fe cada día parece que es algo que nosotros manejamos, pero no es así. Todo depende de aquel que es el dador, de aquel que va delante y nos va llevando a pastos deliciosos, de aquel que hace reposar y pastorear nuestra alma en lugares de aguas quietas, que son las que podemos beber. El que, como dice el Salmo reconforta, repara, restaura nuestra alma. A veces pensamos que hemos alcanzado un grado de fidelidad y que nos da derecho a entrar y a salir de la presencia de Dios. Pero no, es cada día, así es su gracia, es su poder sobre nosotros, es su gran misericordia que tiene de nosotros que nos hace descansar en Él cada día. Nada de nuestra parte, todo de Él, que es el buen pastor que nos sabe guiar. Pues yo, Fran, te contesto con esa misma pregunta, pero en una afirmación. Y es que puedes sentir en todo momento la dulzura de Dios en tu vida. Uh-huh. Pero Siempre. tienes que buscar ese momento. Sí. Y eso es lo que os iba a decir, que es que a veces nos cuesta probar su amor, dejar que sea Él quien nos sacie, ¿no? Buscamos quizá saciarnos de otra manera o buscar en otra parte. Bueno, como a Eva, ¿no? Nos parece Eso es. ese fruto delicioso para probar y al final resulta que ese fruto es el fruto del bien y del mal y no nos sacia. Perdemos ese fruto del árbol de la vida. Bueno, porque nosotros como seres humanos nos cuesta aceptar que nosotros somos los necesitados en todo y que Dios es el proveedor en todo. Esto siempre rogamos que nos deje llevar aunque sea el postre o la botellita de vino, ¿no? Es decir, nuestra aportación. Y esto hace que no disfrutemos de la verdadera provisión y dulzura del pastor, puesto que somos seres que siempre queremos aportar algo. Todavía el creyente, lo digo con tristeza, a veces piensa que lo de la gratuidad de la salvación es demasiado bueno para ser verdadero. Y es como que sí, pero algo tengo yo que poner, ¿no? Algo tengo yo que poner. Entonces, en esa dulzura, pues no experimentamos la sola gracia del Señor dependiendo en todo de Él, sino dependemos en la mayoría, pero en esto no. Y ahí perdemos el dulzor de quien nos ama con un amor indecible. Sí, quizá un poco no hemos perdido ese concepto de me lo tengo que ganar y tratamos de llevar a ese banquete lo que dices, ¿no? Sí, el postre por lo menos. Sí, normalmente estamos preocupados en alcanzar nosotros o en proporcionar nosotros nuestro propio descanso, quizá, en vez de aceptar el de Dios. Sí. Sí. Hay un refrán que dice que el hambre es la mejor cocinera y a veces cuando estamos tan saciados de mucha comida, pues por rico que sea el plato que nos ponen delante no lo apreciamos, ¿no? Y sin embargo ocurre lo contrario también, que a veces cuando tenemos mucha hambre, pues cualquier cosa nos parece deliciosa y rica, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué pensáis que nos puede... o de qué pensáis que nos podemos estar llenando para evitar saciarnos de lo que Dios tiene para nosotros? Pues de nuestro propio orgullo y de nuestra propia esencia, que es creer que nosotros podemos algo. Entonces, como creemos que podemos algo, lo ponemos en práctica y lo añadimos. Entonces, eso no quiere decir que nosotros en la fe somos pasivos. No, el que conoce a Dios, la gracia, tiene el poder de activar en nosotros los dones del Espíritu Santo.
pero el hecho de que nosotros seamos tan dados a aportar hace que realmente no disfrutemos la esencia de lo que es la total dependencia. El pecado en el paraíso fue una desobediencia, sí, pero porque se quiso la independencia. Podemos vivir independientes de ti. Y aún como creyentes, muchas veces practicamos la independencia. Es decir, sí, tú me puedes dar todo eso, pero esto me lo puedo proporcionar yo. Y ahí pierde sabor esa bebida dulce que podíamos disfrutar. Yo creo que a veces tratamos de saciarnos, que esa era la pregunta, ¿no? En otras cosas, tipo pues los éxitos o las cosas materiales, las experiencias, nada nuevo. O sea, esto viene de los griegos y de muy antiguo. Pero quizá, mira, en la semana pasada hablábamos de las espinas, pero hoy estamos hablando de que estamos rodeados de árboles silvestres y de repente hay un manzano. Es decir, no es que todo lo alrededor, como hablábamos, era dolor o espinas. En esta ocasión son cosas buenas, son árboles silvestres. La diferencia es que no tienen fruto. Sí. Ese es el manzano, ese es lo bueno, o sea, lo mejor entre lo bueno. Y a veces nos cuesta, y como dices tú, nos hacemos de cosas buenas, pero que no son lo mejor y que no dejan ese alimento realmente que necesitamos, y lo llenamos pues de otras cosas que en el fondo son efímeras o superficiales. Sí, es curioso cómo a veces, siguiendo con lo que tú estás diciendo, podemos incluso, no sé, el ministerio, el servicio, obras buenas, ¿no? Proyectos que no son malos, que son buenos, pero que al final sustituyen al manzano, sustituyen al amado, ¿no? Y nos llenamos de todos esos proyectos, de todas esas expectativas personales, iniciativas buenas, correctas, pero que no son descansar bajo la sombra del amado, ¿no? No son las que nos van a permitir dar el fruto que Él quiere que demos y mucho menos estar saciados como si probáramos realmente su fruto. A veces también es un poco una lección de humildad, lo que decía Paco me gustaba mucho, ¿no? ¿Qué hay que hacer para estar a la sombra? Nada, hay que estar quieto. Nos gusta hacer algo, ¿no? Sí, sí. Y Dios nos invita, yo me ocupo, yo te doy la sombra. No tienes que hacer nada, pero a nosotros nos gusta merecerlo, conquistarlo, ¿no? Claro, yo creo que es innato en nosotros ese deseo de aportar, de creer que ahora, de olvidar lo que decía Frank, que el Señor nos llamó a estar con Él, fundamentalmente a estar con Él. De ahí se deducirá el que luego hagamos X, Y o Z. Pero a veces entendemos el cristianismo como una implicación en el hacer y tenemos tiempo para todo menos para estar con el amado. Y uno no puede amar lo que no conoce. Entonces, a menudo se le teme, a lo que no se conoce se le teme. Entonces, yo creo que gastar tiempo con el amado, que no es gastarlo, sino emplear tiempo. Tenemos el ejemplo de Marta y María, ¿no? Que todos conocemos muy bien de la Biblia. Quien estaba eligiendo lo principal era María, que estaba a los pies de Jesús, aprendiendo de Él. El Señor no llamó a los discípulos a hacer cosas, le llamó primero a estar con Él, a conocerle, a disfrutarle, a experimentarle, y luego lo demás viene por puro peso. Como creyentes tenemos que admitir que a veces identificamos devoción a Cristo con un montón de cosas que hacer, y mira cuántas cosas hago y yo no paro, mi agenda está llena, y lo que está faltando es la relación con el motor. Sí, la verdad que mira, vemos en el versículo 6 justo esa imagen, ¿no? De su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Una imagen de intimidad, de quietud, de cercanía, y no una imagen de logro o de objetivos o de cosas hechas. Eso es. Y también decía, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Y lo que decías tú, Natán, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. O sea que al final Dios tiene un banquete para nosotros. Y además su bandera, la que ondea sobre nuestra vida, es la bandera del amor. ¿Qué os sugiere esa imagen del banquete? Hombre, pues a mí me retrotrae otra vez al Salmo 23, donde dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezar una mesa que sería propia de un tiempo de paz,
es un poco anormal frente al enemigo. Frente al enemigo, el soldado lo que hace es coger lo primero que pilla, llevárselo a la boca, pero no sentarse en una mesa a celebrar un banquete. Entonces, la idea del banquete y un banquete que está promocionado por el Señor a mí me lleva a decir, mira, aún en presencia de los espinos, aún en presencia de los problemas, aún en presencia del enemigo, yo te preparo un banquete porque yo no he perdido los papeles. Dios no ha perdido los papeles. Tú puedes confiar en mí. Tú puedes disfrutar conmigo, aún en presencia del enemigo. Quizás sea necesario aceptar la victoria que te alcanzó Jesús y que, como dice Paco, ¿no? Nadie en tiempos de guerra celebra un banquete. Creo que todavía nosotros un poco nos lo hemos asimilado y vamos luchando de acá para allá, cuando la invitación es siéntate, está todo hecho, está terminado, estamos en paz, yo lo he logrado, siéntate y disfruta de mí, mientras que nosotros pues tratamos como aquel que dice de todavía ganar la guerra por nuestro lado. Exactamente. Sí. Muy bien, pues me venía también a la memoria las palabras de Jesús cuando decía que su yugo era fácil y ligera su carga. Que Él nos llama realmente de una manera en la que no quiere cargarnos más, ni quiere que sobrellevemos un peso que no podemos realmente llevar. Quizá la clave está en intentar hacer nosotros tanto y dejar que sea Él el que haga más en nuestra vida y pararnos más frecuentemente en su sombra, ¿no? Bajo la sombra de sus alas, como dicen también algún salmo por ahí, ¿no? Así que muchísimas gracias por participar, por compartir. No sé si queréis añadir alguna última cosa. Está bien. Sí, un poco, ¿no? La invitación de Jesús sigue siendo a la mesa, ¿no? A sentarse y a compartir el pan y el vino. Esa actitud de celebración, está todo conseguido. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, qué buena imagen. Con esa nos despedimos, con la imagen de Jesús invitándonos a participar de la Santa Cena, de ese pan partido, de ese vino especial que representa su sangre derramada en la cruz y que nos ayuda a nosotros a seguir siendo sus discípulos. Muchas gracias, os emplazo al siguiente Candil y Compás y cuento con vosotros. Ahí estaremos si Dios quiere. Estamos impacientes, Fran. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Cantares nos habla de un amado que da fruto, banquete y abrazo. Y San Juan de la Cruz, siglos después, lo dijo con un estremecimiento que sigue tocando el alma. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. Qué imagen tan pura, el alma inclinada sobre su Señor, sin prisas, sin peso, sin miedo, entre azucenas, es decir, entre descanso y gracia. Ese es el abrazo del amado, no aprieta, sostiene, no agita, serena, no exige, transforma. Hoy te deseo eso mismo, que puedas reclinar tu rostro sobre el amado, que tus cuidados se queden entre azucenas y que tu corazón vuelva a respirar bajo su sombra. Gracias por vuestras voces, por vuestras sombras y luces compartidas. Y gracias a ti, candilero y candilera, por sentarte con nosotros bajo este manzano de palabras y de fe. Esto es Candil y Compás, palabras con alma. Ole por la palabra, ole por el amor que abraza y ole por ti, que nos acompañas.
¿Has escuchado Candil y Compás? De cada palabra alumbra y cada historia